de los Estados Unidos Mexicanos, retos y perspectivas. Preside este evento el doctor Eric García Herrera, vicerrector. Doctor José Alfredo Gómez Reyes, fiscal regional Zona Centro en Veracruz y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A continuación escucharemos un mensaje de bienvenida y declaratoria inaugural de los trabajos académicos del presente foro a cargo del vicerrector, doctor Eric García Herrera. Muy buenos días, estimados alumnos. Saludo muy cordialmente a los miembros que nos acompañan en el presidium. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, doctor José Alfredo Gómez Reyes, docente de nuestra Casa de Estudios y fiscal regional Zona Centro en Veracruz. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por su presencia. También saludo a cada uno de nuestros docentes, alumnos y colegas que hoy nos acompañan. Es para nuestra Casa de Estudios, para la Universidad de Jalapa y para nuestro rector, quien por mi conducto les envía un cordial saludo, un verdadero gusto darles la bienvenida a este foro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retos y perspectivas, mismo que se lleva a cabo en el marco de los festejos conmemorativos de nuestro 25 aniversario de fundación de la Universidad de Jalapa. Así tendremos muchos más eventos académicos, culturales, deportivos, para poder festejar con mucho agrado este 25 aniversario. Sin duda alguna, estimados asistentes, hablar de 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es hablar de una extraordinaria evolución normativa, tan cambiante como la sociedad misma. Representa toda una serie de acontecimientos históricos que han marcado a nuestra nación mexicana y se traduce como uno de los momentos de mayor efervescencia reformista en todos los tiempos de nuestro país. El pasado 5 de febrero de 2017 se conmemoraron 100 años de promulgación y vigencia de nuestra Carta Magna, y ello es digno no solo de celebrarse, sino de generar por parte de la academia eventos que permitan la difusión y entendimiento de lo importante que representan estos 100 años, de todo el cúmulo de enseñanzas que dimanan de esta evolución y una evidente retrospección de los fallos y los aciertos. En suma, vivimos un momento histórico que celebramos con creces y por ello la Universidad de Jalapa ha preparado este foro con el fin de fortalecer los conocimientos y enseñanzas sobre nuestra Carta Magna y advertir la incansable labor que aún tenemos por mejorar el máximo ordenamiento jurídico que rige a nuestro país. Agradezco a todos los que participarán en este foro, y en especial al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara por la coordinación del mismo. Les pido ponerse en pie para llevar a cabo la declaratoria inaugural, por favor. Siendo las 9:30, declaro inaugurados formalmente los trabajos académicos del foro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retos y perspectivas. Enhorabuena, bienvenidos y que sea para bien, saber para pretender. Agradecemos las palabras del doctor Eric García Herrera y les pedimos al presidium, por favor, que bajen a tomar asiento.
A continuación, daremos inicio con los trabajos académicos del presente foro, llevado a cabo la presentación del libro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, me permito ceder el uso de la voz a quien fungirá como moderador en esta presentación. Me refiero al doctor Carlos García Herrera, de quien antes de cederle el uso de la voz, me permito leer unas breves líneas de su extraordinario currículum. Licenciado en Derecho con especialidad en Tecnología Educativa por el ILCE. Maestría en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Maestría en Docencia Universitaria por la Universidad de Jalapa. Maestría en Derecho Notarial en el Colbert. Doctorado en Derecho por la Universidad de Jalapa. Diplomado sobre el nuevo sistema penal acusatorio en México y curso de juicios orales por la Universidad de Jalapa y CETEP. Se desempeña como abogado postulante en el estado de Veracruz, además de incorporarse como catedrático en el nivel de bachillerato desde 1986 hasta el año 1990 en la Escuela de Bachilleres Justo Sierra con sede en Jalapa. Director del semanario Acrópolis en el periodo 2005 al 2010 aproximadamente. A partir del año 2011 se desempeña como notario adscrito en la notaría número 9 en la 10ª demarcación notarial. Cedo el uso de la voz al doctor Carlos García Herrera. Estimados asistentes, sean bienvenidos a la presentación del libro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Misma que se publica bajo el sello editorial de la Universidad de Jalapa a través de su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones y el cual, autoría de los doctores José Lorenzo Álvarez Montero y Carlos Antonio Vázquez Azuara, para quienes pido un fuerte aplauso. Para comenzar esta presentación, me voy a permitir ceder el uso de la voz al primero de los presentadores. Me refiero al doctor José Alfredo Gómez Reyes, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria académica. José Alfredo Gómez Reyes es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Políticas Públicas por el Colegio de Veracruz y doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT, investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, catedrático de diversas universidades a nivel posgrado y cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente funge como fiscal regional zona centro en la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Recibamos a nuestro presentador con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Agradezco a la Universidad de Jalapa, a sus autoridades, al doctor autor de este libro, sobre todo por la oportunidad que se me brinda de presentarlo, siendo una obra tan importante por los procesos constitucionales que justamente está viviendo nuestro país. Hay diversas reformas que cambian nuestra realidad social, realidad económica, política, social, y justamente esta obra nos muestra ese caminar, ese andar, esa evolución normativa, y esa evolución normativa justamente impacta, y creo que es muy importante resaltarlo, con la realidad que estamos viviendo hoy día. Y esa realidad que estamos viviendo hoy día, necesariamente tenemos que entender que nosotros somos parte de esa realidad. Recordemos que el Estado no solo está conformado por sus instituciones y sus servidores públicos, también está conformado por nosotros los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros vemos esta problemática que vivimos hoy día, tenemos que entender que somos parte de esa problemática y que somos factor también de cambio. La Constitución de 1917 marca un cambio en nuestra sociedad mexicana, porque justamente después de esas luchas sociales de las que hemos sido partícipes,
pues se empieza a plasmar en un documento como algo imprescindible, como algo que no se puede olvidar o pasar por alto. En esa Constitución de 1917 justamente se incrusta en el derecho constitucional o en la Constitución misma el derecho que tienen los trabajadores, el derecho laboral, el derecho agrario, ¿sí?, el derecho a la seguridad social, justamente derivado, ¿sí?, de todas estas desigualdades, de toda esta discriminación, de todas estas violaciones graves a derechos humanos que el pueblo mexicano ha sido víctima, ¿sí? Entonces se nota o se ve a la Constitución justamente como esa forma, como esa solución, como esa esperanza que tiene el pueblo mexicano para que ya no vuelvan a repetirse esas cosas. La problemática aquí sucede cuando nosotros olvidamos la historia, cuando nosotros desconocemos la historia, o sobre todo cuando no vemos los errores que cometimos hace tiempo y los seguimos cometiendo y seguimos en esa problemática que aqueja no solo a Veracruz, sino a todo el país. Y hago mucho hincapié en la problemática que vive nuestro país, porque no podemos ser ajenos, no podemos ser enajenados a esos problemas, no podemos vivir absortos de esa problemática, porque pareciera que lo que se mira en Medio Oriente pasa ya en otro continente. No, son problemas, son sucesos, son conflictos, son problemáticas que también están aquejando a México. Platicaba con un amigo colombiano y me decía, es que cuando yo veo los noticieros de México me recuerda lo que pasó en Colombia. ¿Y qué pasó en Colombia? Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ¿sí? Entonces violaciones porque no había debido proceso, no había un recurso efectivo, justamente todo eso que la Constitución mexicana nos protege, ¿sí? Entonces creo que es un momento histórico, ¿sí?, en esta conmemoración de la Constitución para reflexionar, pero no solo que quede en esa reflexión académica, en esa reflexión teórica, sino necesariamente tiene que terminar en un cambio de actitud y de conducta de cada uno de nosotros para tener una realidad distinta allá afuera. A veces noto como si fuera una realidad ficticia porque nadie está comprometido, nadie está interesado, nadie participa para que se logre un cambio. No olviden que esa problemática allá afuera pareciera que mientras no nos toque a nosotros, mientras nosotros no seamos víctimas, pues como que no nos interesa. Y ya cuando sucede algo dentro del círculo de nuestra familia, de nuestra sociedad, entonces ya es cuando nos empieza a preocupar. Y creo que es demasiado tarde. Creo que la conducta del ser humano tiene que ir encaminada a evitar las cosas, ¿sí? Todo esto tiene que ver con los derechos que están reconocidos en la Constitución desde 1917. El derecho a un juicio, a un abogado, a un debido proceso, ¿sí?, está desde 1917. Le llamábamos garantías individuales, es cierto, pero creo que las denominaciones, justamente a propósito de esta evolución normativa, la reforma constitucional de 2011, ¿sí?, de derechos humanos, también es una parte importante, pero pensando y analizando no solo esta reforma de derechos humanos, sino también la reforma constitucional en materia penal, donde se incrusta el nuevo sistema penal acusatorio, que intenta, ¿sí?, y lo digo con conocimiento de causa, intenta que los juicios no sean tan largos, se intenta proteger al inocente, que el delito no quede impune y que se repare el daño. Eso ya lo teníamos desde 1917. Creo que estos cambios normativos, si bien muy acertados y muy plausibles, esto es verdad, lo cierto es que los cambios de denominaciones de las cosas no van a cambiar la realidad. Lo que cambia la realidad allá afuera somos nosotros, ¿sí? En esta reforma constitucional de 2011 se habla de los tratados internacionales, de la jurisprudencia internacional, del control de convencionalidad. No es algo nuevo, eso se venía haciendo. La Suprema Corte ha desaplicado normas propiamente constitucionales, ¿sí?, en apego y restricto a las obligaciones internacionales. Entonces aquí creo que sí vale la pena poner otra vez la mirada, el dedo sobre la llaga y decir, ok,
Y déjenme platicarles, tenemos una de las constituciones mejores de Latinoamérica al menos, porque justamente en esta reforma constitucional de 2011 se reconoce, ¿sí? Se reconoce un principio que nosotros le llamamos pro persona. ¿Qué es este principio pro persona? Pues básicamente es que le debemos de dar, ¿sí?, como Estado lo más favorable a la persona humana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo más protector, lo más favorable a la persona humana, de alguna manera hace a un lado esa parte positivista que nosotros nos han educado en nuestras facultades y así nos lo han enseñado, de que nada por encima de la Constitución. Pero yo les pregunto, porque también no solamente hay que conmemorar este aniversario de la Constitución, sino también poner en tela de juicio, poner aquí a debate también los errores que se han permitido poner en esa Constitución. Si bien es cierto, es muy benévola, es una de las mejores de Latinoamérica, ya se los decía, por este principio pro persona, porque justamente en ese pro persona no pone un sistema de jerarquías, que después la Suprema Corte haya establecido mediante jurisprudencia que sí, nada por encima de la Constitución. Desde el punto de vista constitucional eso no existe. En otros países siempre, algunas veces se determina cuál es la jerarquía de esta Constitución, si está por encima de los tratados, si está a la par de los tratados, si está por debajo de las leyes secundarias, etc. ¿Sí? Entonces aquí valdría la pena hacer mucho hincapié en esos errores que ha cometido también el legislador para efectos de poner cosas que son graves en la Constitución. Me refiero justamente, sí, al arraigo, por ejemplo. El arraigo es una vía cautelar, ¿sí?, que justamente tiene que ver con la realidad allá afuera, porque pretende, ¿sí?, atacar a la delincuencia organizada, pero creo que desde un mal enfoque. ¿Por qué desde un mal enfoque? Porque justamente si estamos hablando de garantías individuales desde 1917, de derechos humanos a partir de 2011, ¿sí?, y estamos hablando de lo más favorable a la persona humana, y estamos hablando de la dignidad del ser humano, y estamos hablando de que los derechos humanos son universales, son irrenunciables, son indivisibles, ¿cómo es que en esta parte tan incongruente ponemos a medidas cautelares como es el arraigo, donde se viola todo lo que acabo de decir? Porque no hay debido proceso, que implica un abogado, conocer qué se está imputando, con qué pruebas, qué testigos, ¿sí?, está incomunicado. Entonces, ¿qué es lo que muestra también esta evolución normativa de la Constitución? Las falencias y carencias y la ineptitud del Estado. ¿Por qué? Porque mejor no, en lugar de violentar todos estos derechos humanos de esa persona que se presume delincuente, que pertenece a la delincuencia organizada, ¿por qué no integras una correcta investigación, una carpeta de investigación con estos policías científicos, ¿sí?, y solicitas al juez de control una orden de aprehensión? Pero lo hacemos de la forma contraria. Y no solo eso, en la Constitución también se establece un sistema, pues digamos, un sistema que pretende, ¿sí?, ser coercitivo con el delito, pero jamás preventivo. Todo va encaminado, esa política pública que deriva de la Constitución definitivamente, esa política pública de seguridad va encaminada a atacar al delincuente, poner penas más altas, tener ahora ya centros de máxima seguridad, etcétera. Yo les pregunto, ¿por qué no, si desde 1917 se consagran estas garantías individuales, ahora derechos humanos, ¿por qué no mejor pugnar por prevenir el delito? Ese derecho humano no solamente le pertenece a esta persona, que déjenme decirles que solamente el 15% de las órdenes de arraigo, ¿sí?, terminan en una orden de aprehensión, y solamente el 3% termina en una sentencia condenatoria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el 97% de esas órdenes de arraigo son violatorias de derechos humanos porque no terminaron en nada, ¿sí?, solamente en procesos que estuvieron totalmente viciados, totalmente violatorios de derechos humanos, totalmente ilegales. Entonces, ¿por qué no, si son derechos consagrados en la Constitución, por qué no prevenimos el delito? ¿Y por qué no mejor le apostamos a la educación? ¿Por qué no le apostamos a estos de seguros de desempleo? ¿Por qué no le apostamos a tener salud de calidad? ¿Por qué mencionaba el tema del desempleo? Les pregunto, y
quede como reflexión. ¿A qué creen que se dediquen esas personas que son despedidas? Que solamente saben usar un arma. Me refiero a los policías, por ejemplo. ¿A qué se van a dedicar? Tienen un seguro de desempleo. Le diste un seguimiento puntual para efectos de dónde se dio de alta nuevamente como trabajador. Tú desde que entra a una institución sabes cuántos hijos tiene, que vienes y todo. ¿Por qué no darle una política pública encaminada a prevenir que esta persona delinque? Pero todo lo hacemos al revés. De verdad, siempre, no lo digo yo, así lo dice Klaus Rothschild en su libro de política pública en derecho penal. Y lo dice así, o sea, los pasos, y nosotros que la mayoría aquí somos abogados, nos enseñan el debido proceso. Y el debido proceso es que todo tiene un procedimiento como tal, ¿sí? Y entonces Klaus Rothschild dice, toda política pública en materia de seguridad tiene que llevar esos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero es la prevención del delito, ¿sí? Después la persecución y al final la reinserción. Pero cuando ya fracasó el primero, pugnas por el segundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros le invertimos más a la persecución del delito y un poco menos a la reinserción. ¿Por qué no mejor evitarlo? Eso lo están haciendo los países europeos, ¿sí? Y no necesitan muchas de las veces una constitución escrita. Lamentablemente en México vivimos en un sistema normativo donde todo está regulado. Y justamente quiero retomar el artículo 17 de la Constitución de 1917, su texto, que decía que nadie puede ser juzgado por cuestiones meramente civiles. Si pudiera dar una estadística en este momento, que no lo voy a hacer, gran parte de los delitos que conocemos en la Fiscalía son de carácter patrimonial. Tienen su origen natural en un acto contractual entre las partes. Pero esa presión social hace que hoy tengamos uno de los códigos penales donde todo es delito. De verdad, cualquier hipótesis que piensen en este momento lo podemos convertir en delito. Indebidamente, claro está. Y ahora le denominan fraude, ahora le denominan abuso de confianza, cuando es notoriamente, en el 80% de los casos, ¿sí? Simplemente es el incumplimiento de un contrato. ¿Sí? Entonces, abusamos, justamente uno de los casos, a propósito de la reforma de 2011, donde se establece que la jurisprudencia internacional es obligatoria, porque prevé ahí los tratados internacionales, y los tratados internacionales pues no están solos, hay quien los interpreta. Entonces, en casos como Kimmel contra Argentina, por ejemplo, la Corte Americana dijo, el derecho penal tiene que ser la última ratio, es decir, la última razón, la última herramienta que tiene el Estado para efectos de darle paz y bienestar social a la sociedad. Y déjenme decirles que en Veracruz todo es delito, de verdad. Hasta en algún momento, y ustedes deben recordar ese caso triste, en donde alguien puso en Twitter algunas cosas y lo convirtieron en delito, cuando era notoriamente la libertad de expresión, ¿vale? Y así podemos analizar aquí infinidad de conductas, infinidad de cosas que están mal, ¿sale? ¿Cuál es la invitación o cuál es la reflexión aquí? Creo que todos y cada uno de nosotros, en el ámbito de sus competencias, ¿sí?, podemos impactar, podemos hacer algo por ese cambio en la sociedad. Y podemos pensar, yo solo soy estudiante, yo solo soy trabajador, yo solo soy profesor, yo solo soy investigador. ¿Qué puedo aportar? Muchísimo, porque en la medida que tú hagas bien y de la mejor manera lo que te corresponde, en esa misma medida va a haber un cambio en esa sociedad. En esa evolución normativa encontramos como, por ejemplo, aparte de la reforma de 2011 de derechos humanos, también les decía que hubo una reforma en materia penal, donde se incrusta este sistema penal. En este sistema penal les decía, lo que se intenta hacer en este sistema penal es judicializar todo el procedimiento. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Y esa es la exposición de motivos. Pues el Ministerio Público, ¿sí?, antes llamado así, ahora fiscal, pues lo que hacía era integrar una investigación ministerial donde él le daba fe de las propias pruebas que obtenía, y con esas mismas pruebas iba y acusaba, y entonces pues no había, era juez y parte de alguna manera, ¿no? Entonces lo que se intenta con esto, al ponerle a un juez de control para efectos de que controle esta investigación, es eso, judicializarlo, que sea un órgano jurisdiccional el que se encargue de vigilar que no se violentan los derechos humanos, ¿sí? Hoy día el Código Nacional de Procedimientos Penales justamente establece eso, que todo dato de prueba o toda prueba obtenida violatoria de derechos humanos o ilegalmente no va a ser tomada en consideración. ¿Y de qué deviene esto? Justamente tenemos que notar esto.
La evolución normativa tiene que ir aparejada con la realidad social, ¿sí? A veces hay un desfase, ¿sí? Que a veces tenemos normas que son letra muerta, ¿sí? Yo les pregunto aquí, en la Constitución se establece, por ejemplo, un trabajo que te alcance para poder cubrir otras necesidades. Una casa digna, ¿no? El derecho a la salud así maravillosamente, el derecho a la educación, etcétera. Y les pregunto, ¿eso es una realidad allá afuera? La respuesta es no. Entonces no va aparejada nuestra Constitución con la realidad allá afuera. ¿Y culpa de quién es? Ya les dije, el Estado no solo son las instituciones y los servidores públicos, también somos nosotros. Muchas veces me dicen, no, es que la Fiscalía está en mucha corrupción, no hay notoriamente un cambio allá afuera, etcétera. Ajá. Y las únicas preguntas que le hago a esas personas es, ¿cuántas veces has denunciado a un servidor público por cohecho o por corrupción? No, pues ninguna. ¿Cuántas veces has iniciado un procedimiento disciplinario en contra de, por ejemplo, un agente de tránsito o un policía? No, pues nunca. Ah, bueno, tú eres litigante. ¿Cuántas veces has presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura por actos de corrupción de los jueces, secretarios, actuarios, oficiales administrativos? No, nunca. Ah, entonces estás consintiendo. Las violaciones a derechos humanos se dan por actos, omisiones o tolerancia. Si nosotros no hacemos nada, estamos siendo tolerantes. Y entonces cuando vemos esa realidad allá afuera, vemos que la Constitución, ¿sí?, es vigente, pero no es real. ¿Qué tenemos que hacer? Creo, y vuelvo a insistir mucho en eso, definitivamente creo que cada uno tiene un papel o un rol allá afuera, y en la medida en que haga ese papel y ese rol bien desempeñado, creo que vamos a tener no solamente una ciudad, no solamente un estado, sino un país diferente. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y la verdad es que sí me preocupa la realidad y la sociedad que le estamos dejando, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, el medio ambiente no es tema porque no nos interesa, porque hasta ahorita tenemos agua, aire medianamente puro, ¿sí? Pero ¿por qué no pensamos en el derecho humano de las futuras generaciones? Ellos también tendrán derecho al agua, ellos también tendrán derecho a un medio ambiente sano. ¿Y estamos preocupados o tomando en cuenta esa situación ahora? No. Creo que hablar de la Constitución mexicana definitivamente es un orgullo, pues es algo que debe hacer ver a los mexicanos como un país que ha luchado por esos derechos. Eso es, hay que reconocerlo, todos estos logros en la Constitución hoy plasmados de los que me he referido, definitivamente vienen de luchas sociales, de logros, ¿sí? La de 2011 fue un logro académico. Muchos académicos estuvieron muy al pendiente de todas estas reformas. Se logró, pero creo que no solo tiene que terminar ahí, hay que darle seguimiento para efectos de que sea una realidad. Agradezco nuevamente a la Universidad de Jalapa por la invitación. Siempre hago referencia a que solamente soy portador de todos ustedes. No soy tan grande, estoy relativamente joven y creo que solamente represento lo que se quiere decir de aquel lado. Les agradezco mucho la atención, agradezco mucho al panel. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, para continuar, antes de continuar, agradecemos la intervención del doctor José Alfredo Gómez Reyes. Y antes de continuar, quiero destacar y ofrecer una disculpa al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, que es investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y que hoy nos acompaña también aquí su distinguida esposa. Bienvenido, doctor. Un aplauso para él, por favor. Y para continuar con esta presentación, me voy a permitir ceder el uso de la voz a uno de los presentadores, al doctor Arnaldo Platas Martínez, de quien antes me permitiré leer algunas breves líneas de su amplio currículum. El doctor Arnaldo Platas Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana, es maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y Hannover, y es docente e investigador de la Universidad Veracruzana. Recibamos a nuestro presentador con un fuerte aplauso.
Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación para esta Universidad de Jalapa, de la que tengo muy buenos recuerdos. Hace ya algún tiempo fui docente en los posgrados de esta universidad. Por causa del tiempo ya no he podido continuar con ustedes. Fundamentalmente, la idea con la cual estoy aquí es la presentación de uno de los libros más del doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Particularmente es abrir el espacio sobre lo que es constitución, constitucionalidad y la dinámica histórica de la Constitución a través de un libro que el doctor Álvarez Montero denominó la Constitución y comentarios a la misma. Yo diría que particularmente este libro llena tres huecos bastante importantes. Es una historia gráfica del constituyente de 1917. A lo largo de los últimos 3 años se han publicado una cantidad enorme de libros sobre la Constitución y van a seguir publicándose sobre la Constitución, pero este libro particularmente es importante por dos cuestiones. La gráfica que incluye el libro es una investigación bastante importante porque no solo trae las fotografías de los constituyentes, sino que además permite visualizar las firmas de los mismos. Incluso si uno se asoma a las firmas, podría hacer un pequeño estudio de grafología sobre las condiciones en las que ellos se movían, sobre el aspecto psicológico también de ellos. Creo que es importante entrar en la imagen. Alguna vez platicando con el doctor Álvarez Montero me decía que algo que a él le llamó la atención es esta investigación sobre la dinámica de la Constitución a través de la grafía. Creo que es importante destacar este elemento porque regularmente cuando hablamos de Constitución prácticamente estamos hablando de letra escrita. En el caso del constituyente también tenemos que ver la imagen que dejan a través de estos años de este libro. Otra característica importante del texto en el cual se mueve el doctor Álvarez Montero es particularmente importante destacar los cuadros de comparación. Yo no creo, y esto lo subrayo, yo no creo en la idea de la evolución de la norma política. Y no creo porque particularmente hemos asociado la teoría de la evolución darwinista, incluso particularmente la primera teoría darwinista, sin pensar que la Constitución tiene una dinámica interna muy diferente a la idea de evolución de esta primera generación de los evolucionistas. Si continuamos con el concepto de evolución y la construcción de la idea de la dinámica constitucional como una idea de evolución, pensaríamos que estamos llegando a un punto de menor a mayor, cuando en realidad tampoco la sociedad se mueve de mayor a menor, sino se mueve a saltos, se mueve con un movimiento completamente diferente. En el caso particular del libro del doctor José Lorenzo Álvarez Montero, los cuadros comparativos sirven para mover la dinámica en la cual se mueve nuestro constituyente permanente. No solamente es el constituyente originario, sino el constituyente permanente. Y aquí hay datos interesantes. Se habla de reformas a través de decretos, que son un poco más de 200, o a través del articulado. Este libro, tanto del doctor Álvarez Montero como del doctor Vázquez Azuara, permiten visualizar que estos cambios obedecen fundamentalmente a varios factores que no están vinculados necesariamente con la sociedad. Pongo el ejemplo de que hay reformas del salinato bastante
indicadoras de lo que estaba pasando en ese momento de la transformación de globalización, o las propias reformas de Calderón, orientadas fundamentalmente a tratar de transformar el federalismo mexicano, o las propias que en este momento se están dando con la presidencia de Peña Nieto, que lo que hace es romper de manera definitiva lo que fue el federalismo de ese momento. Otro dato que también nos puede servir, no solamente el número de reformas, sino adicionalmente la comparación de textos. Si uno compara el texto original de 1917 y lo compara con el texto que actualmente está vigente, la diferencia es enorme. Prácticamente ha cambiado un 99%, es decir, el texto original solamente tenemos el 1%, que son artículos que no han cambiado en su dinámica interna. Estas premisas me demuestran a todos nosotros esta idea de que la dinámica constitucional no obedece necesariamente a los cambios de la sociedad, sino también obedece a los cambios de reorientación del Estado mexicano. Y particularmente este esquema no se ha estudiado básicamente porque el derecho todavía sigue conservando esa vieja dinámica de que la norma es lo más importante, cuando en realidad, por ejemplo, por citar a algún autor, Robert Alexi dice, no, tenemos que incorporarle otros elementos que no son necesariamente normativos. Con esto cierro la presentación del libro, tanto de los doctores Albert Montero y Vázquez Azuara, invitándolos a leer, pero al leerlos no solamente en el texto, sino también a leerlos en la gráfica, que es lo más importante en este libro que hoy presentamos. Muchas gracias a la invitación y muchas gracias a ustedes por la atención. Agradecemos la intervención del doctor Arnaldo Platas. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de que nos acompañe aquí el doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández para que haga uso de la voz. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy amable, señor doctor. Saludo con mucho afecto y reconocimiento a mis colegas integrantes del Presidium. Celebro mucho la oportunidad de encontrarme en este campus académico de excelencia. Y muy rápidamente, porque más adelante haré una exposición más amplia sobre la Constitución política de la Ciudad de México, que recientemente ha sido promulgada y que muy pronto entrará en vigor, para referirme al libro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, 1917-2017, de mi querido amigo y colega, el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, y del señor director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de esta universidad, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Mi intervención es para, en primer lugar, felicitarlos a los coautores por esta nueva realización para la investigación académica, jurídica, y también para invitar a todos ustedes, jóvenes estudiantes de esta universidad, para que consulten el libro, para que lo visiten, lo lean y aprovechen las reflexiones que tienen, los datos duros que tienen acerca de la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, tanto en su texto original de 1917 como en la evolución que ha conocido esta Constitución a través de sus reformas. Yo me referiré más adelante solo a un aspecto de la Constitución, que es el relativo al gobierno local de la Ciudad de México, y ver cómo evoluciona el gobierno local de la Ciudad de México desde el texto original de la Constitución del 17 hasta el texto vigente.
con la reforma de la que dan cuenta los coautores del libro, la reforma publicada el 29 de enero de 2016, y que si bien involucra a un gran número de artículos de la Constitución, el centro de la reforma se encuentra en el artículo 122 constitucional. Yo solamente recordaría que en nuestro país hemos tenido tanto constituciones federalistas como constituciones centralistas. Hemos tenido tanto la forma republicana de gobierno como la forma monárquica de gobierno. Hemos tenido dos emperadores, el emperador Iturbide y el emperador Maximiliano, y hemos tenido constituciones con república federal, desde luego la primera, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución vigente de 1817, que son federales, desde luego el Acta de Reformas y la restauración del sistema federal en 1847, que se distingue este constituyente de 1847, entre otros datos, por el voto particular de don Mariano Otero, que muy recientemente, el 4 de febrero de este año, hemos celebrado el bicentenario del nacimiento de don Mariano Otero, que junto con don José Crescencio Rejón son dos de los precursores del juicio de amparo en nuestro país. Pero hemos tenido también constituciones centralistas. Tuvimos las 7 leyes constitucionales de 1836 y las bases orgánicas de 1843. De tal forma que conforme nos vamos adentrando en el estudio de la Constitución, en su contexto histórico-político, pero además en los factores reales de poder que hacen lo que ya se ha comentado esta mañana, que una cosa es lo que diga la Constitución en su texto literal y otra cosa, en ocasiones muy distinta, es lo que se aplica y lo que realmente logramos rescatar los ciudadanos y beneficiarnos del texto de la Constitución. Concluyo esta intervención breve solo para señalar que nosotros hemos tenido lo mismo un régimen presidencial que un régimen parlamentario en el gobierno del país. La Constitución de 1814 del generalísimo don José María Morelos y Pavón estableció en realidad un gobierno parlamentario, y la Constitución de 1857 se acercó también a una forma de gobierno parlamentario sin que fuese realmente tal, pero sí recogió la organización unicameral en el texto original de la Constitución 57, que va a ser hasta 1874, cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada restaura el Senado de la República. Lo había intentado antes don Benito Juárez de manera infructuosa, y es hasta el presidente Lerdo cuando volvemos a la organización bicameral. Pero tuvimos también un intento de organización parlamentaria en el gobierno y la forma de organización política propuesta por la Convención de Aguascalientes. Va a ser la Constitución de 1917 la que va a retornar al modelo presidencial de gobierno, y me quedo aquí. Curiosamente, el gobierno local de la Ciudad de México ha conocido esas dos formas de modelo constitucional de organización política, tanto la organización de tipo semipresidencial como la organización de tipo presidencial. Nosotros tuvimos una organización semipresidencial o semiparlamentaria para efectos de gobierno local de la Ciudad de México en el texto del artículo 122 constitucional de 1993 a 1996, porque
el jefe del Distrito Federal, como se le llamó en esa época, sería nombrado por el presidente de la República de entre los integrantes del grupo parlamentario mayoritario, sea de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como se llamaba en ese momento, sea por un diputado federal del grupo por la Ciudad de México, del mismo grupo parlamentario, o por un senador de la República del Distrito Federal también, perteneciente a ese grupo parlamentario mayoritario en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Sin embargo, las reformas de 1996 abandonaron el modelo semipresidencial para establecer el modelo presidencial, que es el de elección directa del jefe de gobierno, como ahora se le llama, y se le llama desde las reformas del 96, jefe de gobierno del Distrito Federal, y este modelo presidencial de organización política en el gobierno local de la Ciudad de México fue reiterado en la reforma constitucional aprobada por el Poder Revisor de la Constitución y publicada el 29 de enero de 2016, y que dio lugar a lo que habremos de platicar más al rato sobre la constitución política de la Ciudad de México y los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se reunió durante 3 meses, noviembre, diciembre del año pasado y enero de este año, y que ha dejado una constitución política de la cual habremos de platicar con mayor amplitud en mi siguiente exposición, pero que desde luego anuncian los coautores en la relación de reformas constitucionales de que de manera puntual dan cuenta en el libro que estamos comentando. Reitero mi felicitación al doctor José Lorenzo Álvarez Montero y al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara por este nuevo trabajo de investigación que ponen al servicio de la comunidad académica. Muchas felicidades, enhorabuena. Muchísimas gracias, doctor. Antes de continuar, me voy a permitir pedirles a ustedes, auditorio, la mayoría alumnos, amigos, compañeros, un aplauso para mi amigo que me dispensa su amistad, para mi maestro también en la universidad, inclusive cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho para titularme, me guió siempre el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien es coautor del libro, y que me voy a permitir leer algunas líneas de su amplio currículum. El doctor José Lorenzo Álvarez Montero es doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, doctor honorario en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, otorgado por la Universidad de las Naciones, doctor en Derecho con calificación sobresaliente, magna cum laude por la Universidad de Almería, España, doctor en Filosofía con especialidad en Educación por Atlantic International University, máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Girona, Cataluña, España, y actualmente es académico e investigador de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa. Démosle un aplauso, por favor. Le cedo el uso de la voz, doctor. Bueno, pues solamente voy a intervenir para manifestar mi agradecimiento a la Universidad de Jalapa, al rector de la propia universidad, Carlos García Méndez, a mis compañeros de panel que han sido amables en presentar esta obra que comparto con el doctor Carlos Azuara, y expresar que la obra tiene la intención de recordar a las nuevas generaciones un texto que en 1917 transformó todo un régimen de dictadura que existió a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hoy podrán, y de hecho lo hacen diferentes académicos, políticos, señalar algunas deficiencias o fallas de nuestra Constitución. Lo cierto es que seguramente todos los que estamos aquí
Gracias a ese texto pudimos nacer, nos pudimos desarrollar, pudimos entrar en las universidades, iniciar nuestros trabajos y llegar hasta el día de hoy aquí con todos ustedes. De tal manera que estoy de acuerdo en que la Constitución de 1917, con toda la evolución que ha tenido, se tenga que revisar para decidir si se debe reformar íntegramente, si es necesario, como muchos opinan. Yo desde luego que no estoy de acuerdo en pedir una nueva Constitución, que ya veremos cómo se ha comentado y se va a comentar sobre la Constitución de la Ciudad de México, todos los problemas que hubo y la manera que me parece muy irregular de la convocatoria que se dio para integrar ahí un constituyente. De tal manera que no es tan fácil decir que se expida una nueva Constitución como si fuera algo mágico, y el hecho de que sea una nueva Constitución, ya con eso se van a resolver todos los problemas. Una vez, también se ha tratado aquí, una vez que se tiene un texto, viene su aplicación, y en esa aplicación debemos participar todos. La Constitución no es ni para abogados, ni para políticos exclusivamente, sino que es para todos los ciudadanos y para todas las personas que vivimos en este país. De tal manera que les agradezco a todos su presencia, agradezco la presentación y reitero mi agradecimiento a la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro evento, agradecemos la intervención del doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Palabra Antonio Vázquez, coautor del libro que hoy se presenta y de quien me permito leer unas breves líneas de su amplio currículum. Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo lo anterior por parte de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, docente doblemente certificado por la CETEC-CEGOT, diplomado en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto de la Judicatura Federal, diplomado en Sistema Penal Acusatorio, diplomado en Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y diplomado en Educación y Tecnologías de la Información, lo anterior por la Universidad de Jalapa. Actualmente es académico e investigador de esta Casa de Estudios y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Brindemos al autor de la obra que nos ocupa un fuerte aplauso. Muy buenos días, distinguidos asistentes. Procuraré ser muy breve para cerrar ya esta presentación, porque después de haber escuchado la extraordinaria intervención de quienes me han antecedido en el uso de la voz, verdaderamente es poco ya lo que se tiene que decir. Quiero agradecer de manera ferviente a mis colegas y amigos en este panel que han tenido a bien presentarnos de manera espléndida esta obra que se ha confeccionado para la comunidad académica, para la comunidad estudiantil. Al mismo tiempo quiero expresar que me siento honrado de participar en una obra con uno de los juristas más destacados, más reconocidos, con más obras publicadas, que ha sido verdaderamente objeto de muchos galardones por su extraordinaria trayectoria. Me refiero al querido doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien es precursor siempre de encontrarse a la vanguardia del nuevo conocimiento. Así que me siento honrado de participar con él en una obra en coautoría. Y bueno, pues prácticamente mi intervención es para agradecerles a los miembros de este panel, a ustedes, alumnos, maestros, colegas y amigos, por permitirnos compartir con ustedes el contenido de este libro. Yo siempre utilizo, y lo he hecho de manera frecuente, una frase para este libro que es de George Santayana, que dice: el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. De tal suerte que el pueblo que no conozca del máximo ordenamiento jurídico que regula la vida cotidiana podrá estar destinado a cometer los errores que de suyo ya se cometieron, ya se comprendieron, ya se subsanaron a lo largo y ancho de más de 100 años de evolución normativa. Así que es imprescindible que escudriñemos en las grandes páginas del libro de la historia de México
para comprender cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los desaciertos, cuáles fueron los puntos más importantes que culminaron en reformas que cambiaron a la nación y derivado de ello, seguir construyendo un mejor ordenamiento jurídico que atienda a las necesidades de la sociedad. En ese sentido es que esta obra toma relevancia y se vuelve ya una referencia para los estudiosos de la materia constitucional. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación con nosotros y gracias por permitirnos presentar esta obra. Agradecemos la intervención del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Y para finalizar este acto, me permito hacer entrega de un reconocimiento a los integrantes de este panel por la presentación del libro 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedamos en el doctor que tiene una participación en una conferencia posterior a este evento. Y bueno, con esto damos por terminada esta presentación y damos un receso de 15 minutos y regresamos para continuar con los trabajos del foro que nos ocupa. Muchas gracias. Saber para trazar. Sí.